Buenas a todos. Es muy difícil de explicar la caída que ha tenido el Barça en este rush final de temporada, pero vamos a intentar apuntar algunas de las posibles causas. Así que empezamos. Bien, lo primero que hay que decir es que es muy difícil de argumentar cuál ha sido el cambio entre el Barça antes del parón de selecciones y el Barça después del parón de selecciones. Un equipo que parecía que podía con todo, un equipo a una velocidad de crucero y futbolística realmente alta y un equipo que parece que no encuentra las soluciones para ninguno de los partidos que le plantea el rival. Así que dos versiones muy marcadas. Cuando eso pasa en fútbol, normalmente o casi nunca responde a un solo motivo, a uno o a dos solos motivos, sino que es multifactorial y responde a muchas vertientes y a diferentes aspectos que intervienen en el fútbol. Creo que en el caso específico del Barça responde, luego entraremos en el tema futbolístico, pero en primer lugar a un aspecto mental. Creo que la derrota ante el Granada en casa creo que hizo mucho daño al equipo, hizo mucho daño mental a un grupo que parecía que podía con todo, que se sentía fuerte, que se sentía con la creencia de poder con todo, de haber recortado muchos puntos respecto al liderato y que de alguna manera perdió esa oportunidad. Creo que fue un punto de inflexión en negativo, un punto de inflexión muy marcado en el equipo y que luego le pesó en los partidos decisivos, luego de Atlético de Madrid y estos últimos duelos que estamos viendo. Después creo que hay un tema físico. No hay que obviar que el Barça es uno de los equipos de Europa con más carga de partidos, con más carga de minutos en todos sus futbolistas. Además, creo que Koeman ha tirado mucho de los mismos jugadores, ha tirado mucho de su 11 tipo, seguramente porque era el que le reportaba más confianza, porque el equipo estaba rindiendo y el que le ha servido un poco para recortar esos puntos. Pero, claro, esa carga de partidos ha acabado saliendo y por el camino se han perdido ciertos jugadores que en el momento de utilizarlos o no tenían ritmo o no ha podido utilizarlo, pero ha tirado muchísimo de estos futbolistas y al final, en el momento del bajón, creo que han bajado todos de golpe y eso ha repercutido. Si vamos a lo que es argumentos futbolísticos, también los podemos encontrar. Como digo, no son claros, no son nítidos, no son evidentes, pero creo que hay algunas cosas que parecen evidentes y hay algunas cosas en las cuales el cambio ha sido muy marcado. El primer motivo de ellos, o el primer motivo, a mi entender, desde mi punto de vista, que creo que le ha pesado al Barça, es que el sistema 3-5-2 en el cual el Barça empezó a forjar esa recuperación, empezó a forjar ese recorte de puntos y ese buen rendimiento, uno de los factores que le hacen muy fuerte, y eso es típicamente en todos los sistemas 3-5-2, es el factor sorpresa. El factor del cambio de sistema creo que le fue muy bien en su día al Barça para poder desestabilizar a todos unos rivales que sabían muy bien cómo jugaba el Barça y que de pronto, de golpe y porrazo, se encontró a un equipo que jugaba diferente, con unos mecanismos diferentes, con una manera de encarar los ataques diferentes y con lo cual los rivales no sabían cómo presionarlo, si igualarse, si no, si huir, pero tenía nuevas fortalezas, nuevas debilidades también, pero nuevas fortalezas y todo lleva un tiempo. Es cierto que la ocupación de los espacios era totalmente indistinta con esos carriles, con estas bandas solo gestionadas por un solo futbolista y un carril central con mucha acumulación. Además, esa capacidad para poner a Messi un hombre al lado creo que le fue bien y creo que le fue bien para determinados contextos. Pero el factor sorpresa creo que era uno de los puntos importantes en este cambio positivo del equipo, un factor sorpresa que evidentemente con el paso de los partidos todos los rivales van estudiando los mecanismos, van estudiando los puntos que se repiten y van atenuando esta fuerza. Así que el factor sorpresa que el Barça ha perdido. Después, creo que hay un tema de planteamiento de los rivales. Conforme eso ha ido avanzando y claramente tirando del hilo del primer punto, los rivales han ido perfeccionando los planteamientos para desactivar las fortalezas de este sistema. Y en primer lugar, hemos visto muchos planteamientos donde el rival ha poblado mucho la zona defensiva y también ha restado de espacios detrás de la línea defensiva. Hemos visto muy pocos equipos que hayan salido al Barça últimamente a jugarle con la línea defensiva muy arriba. Con lo cual, un sistema que nació
con este doble punta en el cual Messi tenía toda la libertad del mundo y el otro elemento, la otra pieza futbolística, en este caso Ousmane Dembélé, explotaba la profundidad y explotaba la amenaza en la profundidad, dos perfiles muy diferentes y que se complementaban y que realmente desestabilizaban a las defensas rivales, empezaron a ser desactivados en primer lugar por defensas muy pobladas y sin espacio detrás. Ahí empezó, yo creo que la decadencia futbolística de este sistema, porque el factor de Dembélé ya no se pudo explotar. Vimos algunos de los partidos en los cuales Dembélé pasaba absolutamente desapercibido y se cambió eso por Griezmann. Griezmann es un futbolista que detecta un poco mejor cuando hay menos espacios en las diagonales y tuvo algunas buenas actuaciones, pero es un jugador que le falta uno contra uno y que también tiene ciertas dificultades cuando el bloque es muy bajo. A Griezmann le van muy bien, le van perfectas las defensas que se sitúan ni muy abajo ni muy arriba, en una zona intermedia donde él puede tener esos 5 o 7 primeros metros para salir, para ganar la partida a su marca, pero que tampoco tiene que explorar una carrera o no tiene que sostener una carrera muy larga para poder generar un 1 contra 1, y luego con los bloques muy bajos, con pocos espacios, es un futbolista que tiene ciertas dificultades. Lo mismo lo podríamos aplicar a las bandas, dos bandas que son mucho más potentes en la sorpresa, en el recorrido, que no en el ataque estático, con lo cual, si ponemos todo eso en la coctelera, si hacemos todo ese mix, vemos que el Barça pasó de tener unas fortalezas mucho más variadas a unas fortalezas mucho más concretas, que pasaban por la detección, el talento de Messi, a ver lo que él sacaba, a ver lo que él genera y las ventajas que puede generar con balón. También la opción de Jordi Alba, que sin espacios resta impacto, pero ha cogido un timing, ha adquirido una lectura de las entradas tan bueno que siempre hay algunas que acaba entrando, y luego porque los rivales ya jugaban a eso, ya están jugando a eso, están jugando a despoblar las bandas, otorgar todos esos carriles para, precisamente sabiendo que la fortaleza que no es una gran fortaleza el 1 contra 1 de estos dos futbolistas, y cerrando mucho las conexiones interiores para que el equipo tenga dificultades para encontrar a Messi, para encontrar a Pedri, a De Jong, a los futbolistas que sí pueden sacar algo en los espacios cortos. Eso en cuanto al punto de vista de con balón, y tengo la sensación que sin balón también el Barça ha dejado de hacer ciertas cosas importantes. Sin balón también tenemos diferencias, porque creo, y eso no solo son sensaciones, sino que también son datos, de que el Barça, algo que el 3-5-2 había ayudado muy mucho, que era la presión a las defensas rivales cuando querían iniciar, porque tenían una presión de que Messi siempre escogía uno de los centrales y luego ese acompañante, ese segunda punta, rápidamente iba al segundo central, las bandas quedaban cerradas por los carrileros y por lo tanto era una presión bien estabilizada, bien equilibrada y que condicionaba a los rivales. Si esa presión, si esa defensa que había enfrente era una defensa de 5, saltaba a uno de los interiores y por lo tanto estaba bien adquirida, tengo la sensación de que el Barça, sea por plan de partido, hemos visto algunos planes de partido donde ese paso adelante no se ha dado y el Barça ha preferido ceder metros y ser conservador, sea por plan de partido, sea por componente físico, el Barça no ha dado ese paso adelante y no ha podido robar arriba. Hay un dato especialmente flagrante que es en el duelo ante el Atlético de Madrid, donde el Barça solo recupera 13 balones en todo el partido en campo contrario y en la primera mitad solo 5, unos datos muy por debajo, pero muy por debajo de lo que venía siendo habitual en el equipo desde la aplicación del 3-5-2. Eso en la presión, pero es que todo va relacionado en fútbol y tengo también la sensación, o es bastante palpable, de que el Barça tampoco ha sido un equipo comprimido en los últimos partidos, sino que ha cedido, se ha hecho un poco largo, se ha echado un poco hacia atrás y las distancias entre las líneas han permitido a los rivales poder encontrar más espacios para las combinaciones. Así que si ponemos todo eso dentro de una caja, dentro de una coctelera, como digo, podemos encontrar algunas de las razones por las cuales la caída de este Barça ha sido tan palpable, tan marcada y tan evidente.